corazón. ¿Qué queremos decir con eso cuando decimos guarda tu corazón? El corazón es quizás el órgano más importante de nuestra vida física, porque si el corazón para, al instante morimos. Cuando para el pulmón o cuando para el cerebro, cuando de repente podemos vivir un poquito más, pero el corazón cuando para, ya, al toque. Y cuando pensamos sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, no tenemos que pensar en el corazón que está ahí sonando tum, tum, tum. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice guarda tu corazón? No quiere decir pues vaya al cardiólogo, aunque es bueno ir al cardiólogo, ¿no? El cardiólogo es el médico del corazón. Entonces, la Biblia dice que el corazón es el órgano principal, porque en Levítico 17:11 dice que la sangre está en la vida está en la sangre. Así dice el pasaje de Levítico, porque la vida de la carne está en la sangre. Pero la Biblia lo usa de una manera figurada a la palabra corazón. La palabra corazón es el asiento interno de todo nuestro ser humano y tiene elementos racionales y tiene elementos emocionales. Es decir, cuando hablo de elementos racionales son aquellos que tienen que ver con el pensamiento. Entonces, nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, nuestro razonamiento, nuestra imaginación, nuestra conciencia, la fe, la reflexión, etcétera. Todos estos son elementos donde entra el pensamiento y forman parte de eso que la Biblia llama nuestro corazón. Pero también tiene elementos del estado de ánimo, al que se llaman elementos emocionales, como por ejemplo el gozo, la paz, la ira, la tristeza, la pena, la mansedumbre, la risa, el llanto, el odio, la pena, la bondad, la compasión, la empatía, etc. Todos estos son elementos emocionales. Y entonces cuando la Biblia habla de corazón, nos habla de las dos cosas, de nuestra vida racional y de nuestra vida emocional, y funcionan dentro de este cuerpo. O sea, el ser humano es una integridad. Cuando usted camina, ahí va con su cuerpo físico, ahí va con sus pensamientos y ahí va con sus sentimientos. ¿Es así o no es así? Y a lo que nosotros llamamos vida espiritual, ¿qué quiere decir? Esa es una palabra que se habla mucho. Vamos a tener una fiesta espiritual. Vamos a tener una fiesta, una convención espiritual. Y siempre hemos tendido a pensar que tiene que ver con nuestra relación con Dios y con nuestra salvación. Pero en realidad no nos salva Dios solamente para decirnos, tú te conviertes hoy día al Evangelio y listo, sea como quieres, ya, te espero en la vida eterna. No, Dios nos pone la gran responsabilidad de cultivar nuestro corazón. O sea, guardar significa cultivar, tenerlo para Dios, comprometerse con Dios en la vida que nos toca vivir aquí para adelante desde el día de la conversión. Si usted se convirtió a los 20 años, ya tiene 50, ya tiene 30 años de vida en la tierra con su salvación. Y no sabemos cuántos años todavía nos falta para adelante. Y estamos en la tierra y estamos aquí comprometidos con el ministerio, con el Evangelio. De manera que cuando la Biblia dice que somos ciudadanos del cielo, no quiere decir que ya estamos en el cielo.
Lo que quiere decir es que nos espera el cielo, pero que estamos aquí para cumplir una misión terrenal. ¿Es así o no es así? En el corazón, según la Biblia, es la esfera donde Dios actúa. Ejemplo, hablando de las mujeres, les dice por ejemplo a las mujeres: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, sino el interno, agréguele, el del corazón. ¿Cuál corazón? ¿Esto de adentro, pum, pum, pum? No, la personalidad completa de la mujer. Su gracia, su corazón, su amabilidad, su bondad, su ternura, su gracia, su elegancia en ser mujer, que revele que ella es una cristiana. Pero Dios dice, en el corazón está el ornato de la mujer. Para poner un ejemplo. Otro caso en que se puede decir algunas citas sobre cómo se usa la Biblia al corazón. Jesucristo dijo lo siguiente sobre esto. En Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Qué quiere decir? No se perturben, no se intranquilicen, no estén sufriendo. Eso tiene que ver con nuestra vida emocional. Entonces la fe está íntimamente ligada a la emoción, al estado de ánimo de la persona. Otro caso, también dice la Biblia en Juan 16:22 lo siguiente: pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Jesús está hablando de que nos volverá acá para llevarnos y se gozará nuestro corazón de ver al Señor. Es decir, ¿qué va a pasar? Nos vamos a alegrar. Eso es el corazón. Nuestra vida racional y nuestra vida emocional. Y funcionamos como una integridad. Eso tenemos que darnos cuenta. El corazón del hombre es el lugar donde actúa el pecado. El corazón del hombre es el asiento de la pecaminosidad y también de la santidad. ¿Qué dijo Jesucristo a los judíos? Estaban ahí diciéndole: mira, tu discípulo no se lava la mano para comer. Y entonces él les dijo: ustedes no saben que lo que entra por la boca no contamina, sino lo que sale del corazón. ¿Y qué sale del corazón? Escuchen. Marcos 7 del 21 al 23. Acá está un pedacito de mi Biblia. Porque del corazón salen, observen, los malos pensamientos. ¿Qué es esto? Mente. Observen, síganme. Homicidios. Mente. Adulterios. Mente. Fornicación. Mente. Hurtos. Mente. Falsos testimonios. Mente y lengua. La blasfemia. Lengua. La lascivia. La envidia. Pero la envidia es una emoción. ¿Saben qué es tener envidia, no? Ah, de mi vecina su gallina está aumentando y ya tiene 100 y de mí no hay nada. La voy a envenenar. Eso es envidia. Ese es un acto, un sentimiento de frustración. Porque él no tiene, yo tampoco. Porque yo no tengo, él tampoco tiene que tener. Así que le voy a matar. Envidia. O por cualquier otra cosa, ¿no? Progresa económicamente y él es un haragán, le tiene envidia. Va a ver cómo le hace daño. Y esta es una cuestión emocional, ya no es tanto una cuestión mental, aunque los dos funcionan juntos. Las blasfemias, la maledicencia, la soberbia. La soberbia. La emoción de creerse más. La emoción de ser el men.
Entonces, hermanos, este versículo nos hace ver que nuestro corazón es nuestra vida mental y nuestra vida, a ver, repítanme, nuestra vida mental y nuestra vida emocional. Ese es nuestro corazón. De eso habla la Biblia. Muy bien, seguimos adelante. ¿Tenemos emociones? ¿Dios tiene emociones? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? ¿Dios tiene pensamientos? ¿Sí o no? Ese es el corazón de Dios también. Dice, ¿Dios aborrece el pecado? Sí. ¿Jesús lloró? Sí. ¿Tiene emociones? ¿Jesús se enojó? Sí. Jesús era una persona emocional como nosotros. Si bien es cierto que la Biblia nos habla en otros versículos del gozo, todo eso, es verdad eso, pero es para los que logran la madurez. Hay cosas que a veces tenemos que darnos cuenta que cuando nosotros decimos que porque somos cristianos no tenemos que estar tristes. Dice un coro, no puede estar triste el corazón que tiene a Cristo. No estoy de acuerdo con ese coro, porque estamos tristes muchas veces. Y Jesús estuvo triste. ¿O no estuvo triste Jesús? Muchas veces. El caso de Lázaro, lloró en su tumba, se emocionó. Con el hijo de Naín, al ver a la mujer llevando a su hijo enterrado y la mujer llorando, no tengas pena, mujer, dice la Biblia. Y Jesús se compadeció y le dijo, tu hijo levantará. Jesús tuvo también sus emociones. Y nosotros, lógicamente que tenemos emociones. Y vivimos en la tierra, dentro de un cuerpo físico que camina y anda. Ahí adentro está nuestro corazón, que no me refiero al órgano, sino a nuestra vida mental y a nuestra vida emocional. Eso quiere transformar Dios para dar buenos frutos. Muy bien. Entonces, hermanos, cuando leemos en Gálatas 5, ustedes saben de memoria este versículo, la lucha entre la carne y el espíritu. Dice, el fruto de la carne es esto, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etcétera, etcétera. Todo lo que ha dicho Jesús en Marcos, casi lo repite Pablo en Gálatas 5. O sea, los mismos pecados. Y dice que dentro del cristiano hay una lucha entre la carne, que son los elementos racionales y emocionales de nuestra vida pecaminosa, frente a los elementos racionales y emocionales del cambio que Dios quiere producir en nosotros. Ese es el fruto del Espíritu. ¿Qué es entonces el fruto del Espíritu? La victoria sobre nuestra naturaleza carnal. No es, quiero decir, sin menospreciar, saltar o brincar en un culto, porque uno después pudiera hacer cualquier cosa, pero así a veces se dice y se engaña, y eso es lo que hay que aclarar. La depravación pecaminosa del hombre se desarrolla en el ámbito de su corazón, en su vida mental y en su vida emocional. Y la transformación que Dios quiere hacer por medio del Espíritu Santo es allí mismo. A eso se refiere lucha entre carne y espíritu. Carne para que no haga lo que quieres, porque te jala, te quiere llevar. En esa lucha vivimos y poco a poco vamos triunfando. El triunfo cristiano es un proceso como de una escalera. Nadie se convierte el día que acepta a Cristo en una persona diferente. Nadie. El apóstol Pablo tuvo que pasar en Arabia un tiempo siendo enseñado por Dios. La Biblia no dice
¿Qué hizo ahí? Pero estaba en Arabia. Seguro se fue, Dios le llevó allá para capacitarle de la manera que no está escrita en la Biblia. Entonces nuestra transformación es un proceso, es un cambio. Vamos a pensar un poquito en lo que somos cuando nacemos. Gracias. Ok. Ha llegado mi ayudante. ¿De qué somos producto cuando nacemos? Somos producto de dos cosas básicas: de la herencia genética y del ambiente. Voy a explicar. Herencia genética, lo que los padres nos dan cuando nos procrean. Más o menos el tamaño de persona que vas a ser, la forma, la nariz, la cara y tu grupo sanguíneo y el temperamento. Y cuando nacemos traemos eso. No nos dan ni voluntariamente nuestros padres, viene por la genética, algo que está en lo recóndito todavía, que la ciencia está estudiando y va profundizando en estas cosas de la sabiduría, de la grandeza del Creador Dios. Y la otra cosa que nos forma es el ambiente. No me refiero a los bosques o a los montes. El ambiente es el conjunto de cosas que nos pasan en la vida fuera del vientre de nuestra madre. Entonces, en ese sentido, lo primero que nos influye es el ambiente del hogar. Por eso dice la Biblia: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, porque la mente de un niño es como una pizarra blanca. Allí se puede escribir todo. La mente de un adulto está lleno, y es por eso que hay maldad, hay perversidad en personas cuya mente, cuya pizarra está llena de cosas malas. Pero cuando el ser humano es formado con principios y con valores, especialmente cuando es llevado a Cristo, comienza en ese momento que acepta a Cristo la persona a ascender en un camino. Así es lo que Dios desea, en el camino de la santificación. También nos forma la escuela donde hemos ido. Por eso los padres con toda razón quieren un buen colegio para sus hijos. Dicen: acá se aprende mejor. Es verdad, acá hay buenos profesores, es bueno eso, es necesario. Los libros que leemos o los libros que no leemos, somos más ignorantes o menos ignorantes según eso. Y por eso yo quiero aprovechar para animarles a ustedes a leer. Les digo un pensamiento, a ver si lo toman. Un hombre que cuando es niño aprende a leer, pero cuando es grande no quiere leer, es igual que el que no aprendió a leer. Llévenlo. Y en ese momento, en ese paso, en ese proceso, llegamos a Dios, algunos de adultos, y entonces entramos en lo que se llama la vida nueva. De modo que si alguno en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa? Que ya tenemos el Espíritu Santo en nosotros, pero no es que ya somos totalmente buena gente, buenos, lo que deberíamos ser. No. Entonces comienza Dios a trabajar en nosotros. Y para llegar a la madurez de la que la Biblia habla, necesitamos un proceso profundo, grande de transformación, pero desde adentro, desde el corazón. En el corazón hay que cambiar muchas cosas, hay que aprender y reaprender y a veces desaprender para ir poco a poco perfeccionando nuestra manera de entender la vida, las cosas, las situaciones y la palabra de Dios. Y en eso tenemos la opción de obedecer o de no obedecer. He ahí la diferencia en el que sabe mucho de la Biblia, pero que no vive como un buen cristiano. Y es verdad esa crítica, ¿no? Algunas críticas, algunas personas dicen: ese ¿para qué sirve tanto la Biblia? Pero mira cómo es. Es verdad. Sabe, pero no lo practica. ¿Por qué? Porque no se rinde a Dios su vida. Esa lucha entre carne y espíritu, muchas personas lo tienen débil y otras la tienen profunda y grande, y los que la tienen grande triunfan pronto. Y al final la vida cristiana llega a ser para muchas personas
Y como me parece que es para mí también, lo voy a graficar con el vuelo de un avión. Un avión para despegar fuercea bastante el motor, ruja y grita. Pero cuando llega a lo que se llama la velocidad de... Hay una palabra que usan, y el piloto a la vez suelta el timón y el avión vuela solo, con poco control. Y así es el cristiano también. En el principio luchamos fuertemente contra ciertas cosas, pero cuando vencemos esas cosas, nos resulta muy fácil seguir siendo victoriosos. Pero hay algunos que toda la vida viven en pérdida, en derrota, y esos son los cristianos carnales, los que no han transformado su corazón, los que no han permitido que Dios opere, tal vez porque no aprendieron, no sé, por ser de razón. Por eso que importante es aprender, conocer. El pastor decía ayer en su prédica que lo que Dios quiere es carácter. Precisamente de eso habla el corazón, del carácter. Él no dijo que no es importante estudiar, lo he tenido en cuenta. Él dice que es importante estudiar, sí. Yo digo lo mismo, es importante estudiar. Pero para practicarlo, no para discutir o creerse sabio o darse de orgulloso. Hermanos, en eso que hablé de temperamento, cuando dice, volviendo un poquito, hablé de que el ser humano viene con su genética, o sea, lo que Dios le da, su ADN, en el padre, del padre viene de la madre el ADN, el grupo sanguíneo, la forma física de la persona. Por eso dicen, ese parece su hijo de fulano, no es su nariz, su cara, sí, me parece. ¿Es así o no es así? Claro, porque eso viene de la genética, o sea, del genes. Y la otra cosa es la formación de la persona, pero en esa de la genética viene una tendencia, un comportamiento natural. A eso se llama temperamento. Y los estudios sobre este tema son interesantes y nos ayudan como herramientas para diagnosticar, mirándonos a nosotros mismos o cuando alguien te ayuda para descubrir realmente qué eres. Les voy a decir algo. El temperamento es la manera normal de reaccionar. Y por eso hay personas que nacen con la tendencia de ser rabiosos. Desde niños son rabiosos. Y siendo adolescentes son rabiosos y de grandes son rabiosos y gritones. Si no se educan, en eso se mantienen y se hacen famosos por higaditos, por rabiosos. Y muchos cristianos son así, rabiosos. ¿Saben por qué? No tanto porque quieren ser, sino porque ese temperamento les traiciona. Como es parte de su hombre viejo, ahí está, y no se dan cuenta. Entonces, los temperamentos son de grupos. Hay 4 grupos. Pero voy a poner al frente algunas cosas nomás para avanzar en lo que tengo esta mañana. Entonces, los que nacen con el temperamento rabioso se llaman coléricos, por naturaleza coléricos. Por eso le llaman coléricos, porque han nacido de cólera, gente para tener cólera. Y su gran problema es que tienen cólera por cualquier cosa. Y son los que se rabian, protestan y gritan y todo. Y es natural para ellos. Pero tiene sus cosas buenas el colérico, de paso lo digo. Es chambero, es productivo, es responsable, decidido. Esa es la parte buena, pero no es mi tema, ahí lo dejo. Pero hay otros que nacen con la tendencia de no enfadarse. Y aunque no son cristianos, son tranquilitos y pasivos. ¿Ven ustedes esas personas? ¿Conocen? Hay gente que no se enfada por nada. Y no son cristianos. Son gente incrédula. ¿Por qué? Porque parte de su hombre viejo es eso. Han nacido con esa tendencia de ser pacíficos. Así que con ellos no se pelea. Con ellos aceptan, se someten, han nacido así. Así que ellos tienen poca lucha en ese tema de la ira y el enojo. Cuando se convierten a Cristo tienen poca lucha porque han nacido pacíficos. Pero los que han nacido coléricos, pobrecitos ellos. ¿Cuántos de ustedes acá son coléricos? Porque han nacido rabiosos, enfadones. Hermanos,
Hay que mirarse profundamente adentro para darnos cuenta cómo somos y poner eso en oración. Señor, yo me enojo rápidamente, Señor. Y después, pero ¿por qué lo he hecho? Uno a veces le pasa. Al colérico, al cristiano colérico que lucha con eso le pasa. Van a ser rabia por nada, pero ya aguántame enfadado, se va solito a decirse. Está luchando, está luchando. Horas, sigue orando, ayuna aunque sea por eso. Y decide que vas a ser victorioso al final. La persona llega a ser una persona pacífica, pero con ese entusiasmo, con esa vivacidad, con ese liderazgo. Y la persona que llega a tener entonces dominio propio del que habla la Biblia, finalmente llega al punto en que se enoja cuando quiere, y cuando no quiere enfadarse, no se enoja. ¿Por qué? Porque ya triunfó el Espíritu Santo, ya es victorioso. ¿Cuántos de ustedes están luchando aquí con eso quizás? ¿Cuántos son así? ¿No? ¿Cómo es, por ejemplo, las relaciones hogar? ¿Cuántas peleas, cuántas discusiones, cuando marido y mujer son de tendencia de enfadarse? Es una guerra. Porque por cualquier cosa se enojan. ¿Y cómo es el trato con los hijos? Los coléricos tienden a ser violentos, prepotentes. Cuando castigan son drásticos. Su temperamento les está traicionando. Tienen que aprender, tienen que cambiar. Tienen que mirarse profundamente adentro y darse cuenta que son así. ¿Y cómo son en sus relaciones laborales? También, ¿no? Esos son los buenos líderes sindicales que gritan, ¿no? El pueblo unido jamás será vencido. Para eso los coléricos son buenazos. Porque han nacido así. Pero qué lindo cuando se convierten y predican el Evangelio con ese mismo énfasis. ¿De acuerdo? ¿O no? Claro, hermanos, a eso tenemos que pensar. Son muy buenos, ¿sabes? Son muy buenos cristianos los coléricos que dominan ese punto. Porque son entusiastas, son líderes. Trabajan, tienen iniciativa. Ahí está trabajando Dios con ellos. Están produciendo. Entonces, hermanos, es importante que nos miremos en esta mañana, que pensemos acerca de examinarnos a nosotros mismos. Muy fácil nos resulta mirar los defectos de otros, ¿no? Fácil es eso, mirar a otro que cocina mal, que anda mal, que se viste mal, que enjuaga mucho, que no saluda, de otros. Pero de uno mismo, eso hay que mirar. Eso hay que mirar, es nuestra lucha, esa es parte de nuestra lucha y es nuestro corazón, al que Dios debe actuar, al que Dios debe transformar. Una cosa bonita que quiero, ¿cómo son nuestros cultos? Por ejemplo, sin decir que es precioso un culto como el